El siguiente ejemplo ilustra la construcción del lugar geométrico de las raíces en forma manual, aunque recordemos que podemos hacerlo con MATLAB. Para hacer esto vamos a emplear todas las propiedades del LGR dadas en la presentación anterior. Hemos dicho que los puntos en los que K es igual a 0 son los polos de GDS por HDS. Y los puntos en los que K es igual a infinito son los ceros de GDS por HDS. Ya sabemos que casi siempre el numerador es menor que el denominador. Entonces, si tenemos un denominador de grado 3 y un numerador de grado 1, significa que tenemos 3 polos en el denominador y por lo tanto debemos tener 3 ceros en el numerador. Pero si solo tenemos un cero real, entonces significa que los otros 2 ceros están en el infinito. Ya hemos hablado del concepto de la esfera de radio infinito, en la cual lo único que nosotros le vemos es el origen del plano S, porque eso es lo que nos interesa, los lugares que nos indican a dónde está el polo dominante, dónde está el ubicado ese polo dominante, ya sea un polo lineal o un polo complejo, y cuándo es que estamos a punto de cruzar del lado izquierdo hacia el lado derecho. Por lo tanto, a nosotros nos interesa nada más el origen del plano S. Ahora dice, el número de ramas del lugar geométrico de las raíces es igual al orden del polinomio denominador de GDS por HDS. Y hemos dicho que este dibujo es un dibujo geométrico, es un dibujo perfecto, el cual es simétrico al eje real. Luego determinamos las asíntotas. Las asíntotas para lo que sirven es para determinar la trayectoria que va a tener el lugar de las raíces. Si nosotros tenemos una asíntota a 45 grados, a 60 grados, estamos seguros que el lugar geométrico de las raíces va a cruzar el eje imaginario. Entonces decimos que dependiendo del grado del numerador y del grado del denominador, ese es el número de asíntotas que vamos a tener de acuerdo a las dos fórmulas que hemos visto anteriormente, que una es para el lugar de las raíces, o sea, el RL, y el otro es para el lugar de las raíces complementarios. A nosotros casi siempre nos va a interesar el lugar de las raíces, o sea, solo el LR, porque hemos dicho que el LR es el lugar donde K es positiva, donde K es mayor que 0. Ahora, para dibujar estas asíntotas, ya que sabemos a qué ángulo van, entonces determinamos la intersección de las mismas y decimos que la intersección de las asíntotas es igual a sigma 1, que es el cálculo de las partes reales de los polos menos las partes reales de los ceros entre n menos m. Y por último, vamos determinando dónde se encuentra el lugar de las raíces sobre el eje real. Eso no significa que solo allí existe. Es un paso en la construcción del lugar geométrico de las raíces. Entonces, el señor Kuo lo dice de una manera bien sencilla. Dice, si yo pongo un punto de prueba en el eje real y a la derecha de ese punto de prueba hay una cantidad impar de polos y ceros reales, entonces significa que hay lugar de las raíces. Y si el número total de polos y ceros a la derecha del punto de prueba, eso significa que allí hay lugar de las raíces complementario. Ahora también es necesario calcular los ángulos de salida o los ángulos de llegada de un lugar de las raíces desde un polo o de un cero de GDS por HDS. Y esto lo hacemos con la condición de ángulo, que dice el ángulo de cualquier punto S1 es la sumatoria de los ángulos desde los ceros menos la sumatoria de los ángulos desde los polos, y eso debe ser un múltiplo impar de 180 cuando estamos hablando del lugar de la raíz. Y será un múltiplo par de 180 cuando estemos hablando del lugar de las raíces complementarias.
donde i puede ser cualquier número real. Casi siempre nosotros usamos 0 para hacer un cálculo más rápido. Ahora dice, hay que calcular la intersección del lugar geométrico con el eje imaginario. Esto lo hacemos por medio del criterio de Routh-Hurwitz. Y luego calculamos los puntos de ruptura sobre el lugar geométrico de las raíces, porque nosotros, dependiendo de la ecuación que tengamos, vamos a tener lugares de las raíces que van a cruzar el eje real. Y entonces esto lo encontramos con la derivada de k con respecto a s y la igualamos a 0. Ahora lo último, ¿verdad? Porque eso es lo que buscamos. Hemos dicho al principio de la presentación que cada vez que nosotros cambiamos la ganancia, o sea, el valor de k, ¿verdad? El número que está en el numerador de la ecuación, cambian las posiciones de los polos del lazo cerrado. Entonces, si nosotros dijimos en la presentación, estamos cambiando el valor de k, tenemos que estar calculando todas las veces la posición a donde han ido a dar los polos del lazo cerrado. Entonces, para no estar haciendo esto todas las veces, una cantidad grande de veces, entonces es que vamos a dibujar el lugar geométrico de la raíz. Y como ya dibujado el lugar geométrico, entonces podemos calcular el valor de k dependiendo de qué es lo que nosotros querramos obtener como respuesta del sistema de lazo cerrado. Entonces decimos, para calcular el valor de k usamos la condición de magnitud, que sería el valor absoluto de k es igual a 1 entre GDS por HDS. Ahora vamos a comenzar con el ejemplo, ya con un ejemplo numérico, donde dice la ecuación es igual a s por s más 5 por s más 6 por s cuadrado más 2s más 2 más k por s más 3 igual a 0. Un alumno experimentado que haya realizado un par de ejercicios identificará esta ecuación como el denominador de la función de lazo cerrado, porque k ya está incluida en esta ecuación, además que la estamos igualando a 0. Entonces, al dividir ambos miembros de la ecuación entre los términos que no contienen acá, encontramos que GDS por HDS es igual a K por S más 3, por S más 5, por S más 6, por S cuadrado más 2S más 2. Aquí lo que tiene que tener bien claro el diseñador es que lo que él necesita para dibujar el lugar geométrico de las raíces es la ecuación GDS por HDS. Entonces, si nosotros revisamos todos los ejemplos que están hechos en los libros, puede que nos estén dando la función de transferencia, puede que nos estén dando, por ejemplo, un diagrama de bloques, puede que nos estén dando un diagrama de flujo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es encontrar la GDS por HDS, ¿verdad? Y eso ya sabemos cómo hacerlo. Sabemos que la función de transferencia del lado cerrado, MDS es igual a GDS entre 1 más GDS por HDS. Y de allí, de esa fórmula, podemos inferir nosotros cuánto vale GDS por HDS en el caso que nos den un diagrama de bloque, en el caso que nos den un diagrama de flujo, en el caso que nos den solo la función de transferencia de lazo abierto. Tenemos que saber qué hacer con cada una de esas fórmulas para encontrar nuestra GDS por HDS. Luego que la hemos encontrado, entonces decimos los puntos en los que k es igual a 0 son en el polo igual a 0, en el polo S, en menos 5, en menos 6 y en el par de polos complejos que están en menos 1 más o menos j. Allí k es igual a 0. Ahora los puntos en los que k es igual a infinito son los ceros de la función, que sería en menos 3, y como el denominador es de grado 5, hay 5 polos, entonces hay 5 ceros. Hay un cero real que es menos 3 y hay 4 ceros que están en el infinito. Luego, como el denominador tiene el grado 5, entonces hay 5 ramas del LGR. El LGR es simétrico con respecto al eje real. Eso nadie se pone a discutirlo. Luego,
como tenemos 5 polos y un cero finito, entonces la fórmula dice 2 por n menos m, que sería 2 por 5 menos 1, 2 por 4 serían 8 asíntotas. 4 del lugar de las raíces y 4 del lugar de las raíces complementarios. Insisto, la que a nosotros nos interesa son las asíntotas del lugar de las raíces, porque eso es lo que estamos dibujando, el lugar de las raíces donde k es mayor que 0, o sea, positiva. Entonces las asíntotas del LR dice son θ sub i igual a 2i más 1 entre n menos m. En este caso sería, vamos a tener un cálculo de asíntotas que son 4. Entonces evidentemente vamos a hacer el cálculo para 0, para 1, para 2 y para 3. Esas serían las 4 asíntotas. Entonces decimos 2 por 0 más 1 entre 5 menos 1, que sería 4, serían 180 sobre 4, eso da 45. Luego tendríamos 2 por 1 más 1, serían 3 cuartos de 180, que sería 135. Después tendríamos 5 cuartos de 180, serían 225. Y después tendríamos 7 cuartos de 180, que serían 315. Ahora, los ángulos de las asíntotas del CRL, la fórmula es 2i entre n menos m. Sería, el primer ángulo sería 0 por 180, sería 0. El segundo sería 2 cuartos de 180, sería 90. El otro sería 3 cuartos de 180, sería 3 tercios de 100, sería 2 por 2, 4 cuartos de 180, perdón. Da 180, y el otro sería 5 cuartos de 180, que haría 270. Estas serían las 8 asíntotas. Nosotros perfectamente las podemos dibujar. Y luego encontramos la intersección de las asíntotas. Dice si k es igual a s más 3 entre s por s más 5 por s más 6 por s más 1 más o menos j. Quiere decir que las partes reales de los ceros son menos 5, menos 6, menos 1 y menos 1, ¿verdad? El del polo en el lado superior y el del polo en el lado inferior. Las partes reales. Menos dice las partes reales de los ceros, que sería menos 3. Entre n menos m, que sería 5 menos 1, sería 4. Y esto da menos 2.5. Entonces estos 6 pasos se pueden ver reflejados acá. Esto se ha sacado con MATLAB. Es el mapa de polos y ceros. Aquí tenemos un 0 en el origen, el 0 en menos 1, perdón, el polo en menos 1 más 1j, y el polo en menos 1 menos 1j, el 0 en menos 3, el polo en menos 5 y el polo en menos 6. Este es el mapa de polos y ceros. Luego vamos a ver aquí el resultado de los 6 pasos anteriores. Tendríamos lo mismo que en el dibujo anterior, un polo en 0, el par de polos complejos en menos 1 más j, el 0 en menos 3, el 0, el polo en menos 5, el polo en menos 6, y en todos los polos, aquí donde está la x, aquí podemos ver que hemos colocado k igual a 0. Aquí k es igual a 0, k es igual a 0 y k es igual a 0. Aquí está el polo, el 0 en menos 3, y entonces aquí dice k igual a más o menos infinito. Y aquí está el centroide en menos 2.5, y aquí está la asíntota a 0 grados. Aquí está donde k tiende a menos infinito, dice. Aquí está la asíntota del LR, que sería 45. Esta que va a 235 grados. La otra que va a 315. Y la otra que va, esta va a 180 más 45, 215, y esta que va a 335. Estas serían las 4 asíntotas del lugar de las raíces, y estas otras que serían la de 0, la de 90, la de 180 y la de 270, que serían las asíntotas del lugar de la raíz complementario. Esos son los 6 pasos que hemos hecho hasta ahorita.
Ahora venimos y determinamos el lugar de las raíces sobre el eje real. Entonces decimos, aquí está el polo en 0, el 0 en menos 3, el polo en menos 5 y el polo en menos 6. Entonces si nosotros ponemos un punto de prueba entre 0 y menos 3, el número total de polos y ceros a la derecha del punto, cualquier lugar de este primer tramo rojo, eso significa que hay lugar de las raíces acá. Porque el número de polos y ceros a la derecha del punto de prueba, imaginémonos que está aquí en 2, por ejemplo. Entonces tendríamos el polo en 0 nada más, un polo nada más. Entonces tendríamos lugar de las raíces acá. Ahora, entre menos 5 y menos 3, si yo pongo un punto de prueba, por ejemplo, aquí en menos 4, entonces, ¿qué voy a tener a la derecha de menos 4? 2, la suma de los polos y ceros reales a la derecha de ese punto serían 2, que sería menos 3, el 0 en menos 3 y el polo en 0, entonces eso es 2. Entonces aquí decimos, hay lugar de las raíces complementarias. Entre menos 5 y menos 6, si yo pongo un punto de prueba, digamos, entre 5.5, entonces voy a tener el número total de polos y ceros a la derecha de 5.5 es 3. El polo en menos 5, el 0 en menos 3 y el polo en 0. Entonces hay 3 unidades, ¿verdad? 3. El número total de polos y ceros es un número impar, entonces eso significa que hay lugar de las raíces entre menos 6 y menos 5. Ya determinamos los lugares de las raíces sobre el eje real. Ahora dice los ángulos de salida del RL que dejan el polo en menos 1 más J. Esto para saber hacia dónde va, si va hacia arriba o va a viaje hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los polos y ceros colocados en el plano Z, en el plano S, perdón. Y entonces aquí tenemos 0, menos 3, menos 5, menos 6 y el par de polos complejos. Y tiramos los vectores desde cada polo y desde cada 0 hacia el punto menos 1 más J. Entonces, ¿qué vamos a tener? El ángulo que forma el polo en 0 es el ángulo que forma S1. Ahora el ángulo que forma el 0 en menos 3 es el ángulo S1 más 3. El ángulo de S1 más 5, el ángulo de S1 más 6, este es el ángulo de S1 más 1 menos J, debería decir aquí. Y aquí está el ángulo que nosotros andamos buscando, ¿verdad? Es este ángulo teta que es barrido desde el sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí está el punto de prueba en las proximidades del polo en menos 1 más J. Entonces el ángulo que forma el 0 en menos 3 es la tangente inversa de un medio, ¿verdad? Porque sería el opuesto sería 1 y el adyacente sería 2. Entonces sería un medio, eso da 26 grados. Luego el ángulo que forma el polo en 0 sería 1, ¿verdad? 1 el adyacente y 1 el opuesto, sería la tangente de 1, es 45 grados, más 90 son 135. Luego el ángulo que forma el polo en menos 1 menos J es un ángulo exacto de 90 grados, el que va a formar con respecto al otro polo. Y luego el ángulo que forma menos 6, que sería, quiero ver, un quinto, ¿verdad? Porque sería el adyacente 5 y el opuesto sería 1. Entonces sería la tangente inversa de un quinto. Y en el 5, el polo en que está en menos 5, eso sería un cuarto, ¿verdad? El adyacente es 4 y el opuesto es 1, entonces eso sería un cuarto. Entonces, y el ángulo que yo ando buscando que sería el ángulo teta. Y eso es igual, dice, a un múltiplo impar de 180. ¿Por qué puedo asegurar esto? Porque menos 1 más 0J pertenece al lugar de las raíces. Yo estoy segura que pertenece, porque es un polo de la función de transferencia G de S por H de S.
Entonces, al hacer la suma algebraica de todo esto, encuentro que teta es igual a menos 43.8. Entonces, el ángulo de salida del LR que deja el polo es de menos 43 grados. Ahora dice la intersección del LGR con el eje imaginario. Esto lo vamos a calcular, como ya dije, porque hay una asíntota a 45 grados cruzando el eje imaginario. Hay lugares de las raíces que nos van a dar bien diferentes. Por ejemplo, ¿verdad? Una especie de círculo, qué sé yo, muchas cosas. Hay muchos lugares de las raíces que no cruzan el eje imaginario. Entonces, pero en este caso sí hemos visto pues la asíntota que cruza el eje imaginario, y entonces desarrollamos el polinomio en sus potencias y hacemos el arreglo de root. Tenemos 1, 54, 60 más k, 13, 82 y 3k. Hacemos el arreglo 13 por 54 menos 1 por 82 da 47.7. Luego hacemos 13 por 60 más k menos 3k, y entonces eso da 60 más 0.769k entre 13. Entonces ahí tenemos. Luego hacemos 47 por 82 menos 13 por 60 más 0.769, entonces nos da esta ecuación que está aquí. Y luego hacemos esto por 0 y luego 13 por 0, entonces eso nos da, perdón, este por 3k entre 13 por 0, entonces eso nos da 3k. Y luego la multiplicación de 65 por 60 menos 47.7 por 3k nos da esta ecuación cuadrática que tenemos aquí. Y por último tenemos la última potencia, que sería esta ecuación cuadrática por 3k entre la ecuación cuadrática, entonces esto da 3k. Aquí esto lo hacen ustedes despacio en su cuaderno para comprobar, ¿verdad? Para estar seguros de que están haciendo bien las multiplicaciones. Ahora, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es ver que esta columna no cambia de signo, entonces para eso decimos 65.6 menos 0.12k debe ser mayor que 0, con lo que k nos da menor que 309. Luego con la ecuación cuadrática nos da un valor positivo y nos da un valor negativo. Nosotros solo estamos buscando valores negativos, perdón, positivos. Entonces lo negativo lo desechamos y nos quedamos con 35. Y en la última línea que dice que k es mayor que 0. Entonces, por tanto, las raíces de la ecuación anterior deben permanecer en el lado izquierdo si k permanece entre 0 y 35. Lo que significa que el LGR de esta ecuación cruza el eje imaginario cuando k es igual a 35. Entonces, las coordenadas del cruce sobre el eje imaginario las calculamos con la ecuación auxiliar, que es la ecuación de s cuadrado, 65.6 menos 0.12k, s cuadrado menos 3k. Aquí está la ecuación escrita. Y entonces sustituimos k igual a 35 y se obtiene que las raíces de esa ecuación son un par de números complejos en 1.34 y menos 1.34. Ahí es donde el LGR cruza el eje J omega. Lo podemos ver acá, ¿verdad? Aquí está k es igual a 35 en el cruce por 1.34. Ahora dice los puntos de ruptura. Los puntos de ruptura sobre el eje real, dijimos, se van a calcular con la derivada de k con respecto a s y la vamos a igualar a 0. Entonces, como tenemos un lugar de las raíces entre 0 y menos 3 y un lugar de las raíces entre menos 5 y menos 6, vamos a esperar encontrar una intercepción en alguno de estos lugares, en uno de estos dos lugares. ¿Ven? Entonces tomamos la derivada de ambos miembros, ¿verdad? Que sería
la derivada de k con respecto a s, y entonces tenemos la derivada del denominador, ahora está en el numerador, y luego la derivada del denominador. Pero como nosotros queremos que esto sea igual a 0, entonces lo que nos interesa que sea 0 es el numerador de la ecuación, ¿verdad? Al operar todo esto que está aquí arriba, tenemos el polinomio S5 más 13.5S4 más 66S cubo más 142S cuadrado más 123S más 45 igual a 0. Para que esta derivada sea 0, solo necesitamos, como decía, que el numerador sea 0. Entonces, sacamos las 5 raíces de este polinomio y entonces tenemos una raíz compleja en menos 33 más o menos 1.204j, otras raíces complejas en menos 0.65 más 0.46 y una raíz en menos 5.53. Efectivamente está en el lugar de las raíces entre menos 5 y menos 6. Las otras soluciones no satisfacen a la ecuación S quinta más 13S cuarta, etc. Y por tanto estos entonces no son puntos de ruptura, son puntos en el espacio. Aquí está el código de MATLAB para encontrar las raíces de un polinomio del tamaño que sea. Ahora aquí, con base a la información anterior, tenemos aquí los polos en menos 1 más j. Tenemos un lugar de las raíces entre 0 y menos 3. Tenemos una segunda rama a partir del polo en menos 1 más 1j. Y tenemos otro lugar de las raíces partiendo del polo en menos 1 menos j. Y tenemos otro, serían 3, ¿verdad? Y esta sería un lugar de las raíces partiendo del polo en menos 6, donde k igual a 0 y viajando hacia acá es igual al infinito. Y luego otra rama entre menos 5 viajando hacia el infinito también. Y pasando por el punto de ruptura sobre el eje real, que sería menos 5.53. Ahora, esta es la gráfica hecha con MATLAB. Si ustedes se fijan, ya no ha dibujado la trayectoria que va sobre la asíntota a 90 grados. Eso a MATLAB no le interesa graficarlo porque esos son lugares donde k es igual, k es menor que 0, o sea, k es negativa. A él le interesa nada más los lugares donde k es positiva. Y vemos cómo MATLAB hace una cosa, tiene una gracia, como diría mi mamá, de que va desde los polos y sigue con el mismo color para denotarnos la rama, ¿verdad? Que es una de las ramas, el rojo, otra de las ramas, verde, otra de las ramas, azul, otra de las ramas, rosado, turquesa, no sé, y no sé, un rosado, y esta es la otra que es un verde, ¿verdad? Este es el turquesa. Entonces estos son las 5 ramas: rojo, verde, azul, morado y verde turquesa. Y este sería el código. Si ustedes se fijan, una cosa bien sencilla, y cuando lo hacemos con MATLAB, el problema es que si usted puede saberse cómo es este código, lo que usted tiene que estar seguro es qué es lo que va a escribir como numerador y qué es lo que va a escribir como denominador. Si usted se fija, este es el numerador S más 3, y este es el numerador, el denominador a la quinta, a la cuarta, a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0, ¿verdad? Y la instrucción solo es R locus num den, y ahí va a aparecer esto. Aquí lo que he hecho yo es acortar los ejes, en lugar de que tenga aquí hasta menos 20 en X y en Y, ¿verdad? En X tiene hasta 15 y en Y tiene de menos 20 a 20. Aquí le he puesto yo menos 10, aquí le he puesto 2 y aquí solo le he puesto 3, porque eso me permite ver la mayoría de datos, ¿verdad? Y entonces
yo he colocado el cursor de MATLAB en todos los puntitos negros que usted mira. Entonces este puntito negro, por ejemplo, está en la intersección con el eje imaginario y usted se fija, la ganancia allí es 36.8. Claro, yo no lo he puesto exactamente en la intersección, por eso no da 35, ¿verdad? Y el polo está en 1.37, no da 1.34 me parece, porque le he puesto como que un poquillo más arriba. Luego este otro dato es exactamente en el polo menos 1 más j. Usted se fija allí lo que decimos, k es igual a 0, la ganancia es igual a 0, y están también los datos del chi y del sobreimpulso, ¿verdad? Ahí sería 4.32 y el chi sería 0.707. Aquí este otro está en la intersección sobre el eje real, que dijimos era 5.53, y allí la ganancia es de 11.7, si usted la quiere saber. El chi es igual a 1, ¿verdad? Porque es el coseno de 180. Y el sobreimpulso es 0, ahí estamos exactamente en un sistema lineal, completamente lineal. Y el otro dato que quería que observáramos es este que está aquí en el polo .29, 1.02, ¿verdad? Pero ahí no buscaba yo el polo, ahí lo que buscaba yo era el valor del sobreimpulso. Por ejemplo, aquí hay un sobreimpulso del 40%, eso significa que el chi es 0.27 y que los polos de lazo cerrado dominantes, y usted se fija, el denominador siempre va a ser ese quinta, siempre. Pero ahora yo he colocado con K igual a 15.6, dos de los polos van a estar en 0.29 más 1.02J para que sean ellos los polos dominantes, que sean ellos quienes dominen la respuesta. Entonces si yo pongo en lugar de una ganancia, ¿verdad?, de 1, con una ganancia de 15.6, un K igual a 15.6, entonces esos son los polos que me proporcionan esa ganancia y este sobreimpulso. Ahora, si yo quiero otro sobreimpulso, solamente tengo que moverme con MATLAB y MATLAB me va a decir el valor de la ganancia, con lo cual voy a obtener los polos dominantes que hacen que el sistema se comporte de acuerdo a ese sobreimpulso. Entonces, ¿para qué sirve el LGR? Pues para eso, ¿verdad? Para que usted, ya teniendo hecho el dibujo, sea que lo haga a mano, de forma manual, o lo haga con MATLAB, usted pueda saber dónde colocarse para obtener la respuesta que usted quiere. Por ejemplo, yo tengo esta función 6 entre s cubo más 6s cuadrado más 11s. Esto significa que hay 3 ramas del lugar de las raíces. Esto significa que hay un polo en el origen. Cuando yo saco un factor común s, que da s por s cuadrado más 6s más 11. Eso me da un polo en s igual a 0 y un par de polos complejos en menos 3 más o menos 1.41. Aquí está, menos 3 más 1.41. Y este es el polo en 0. Entonces, entre 0 y menos infinito voy a tener un lugar de la raíz. ¿De acuerdo? Y entre los polos complejos que tengo aquí, ¿no?, ellos están dibujando aquí lo puse yo el cursor en estas intersecciones, pero al haber hecho la derivada de K con respecto a S, nos hubieran dado estas dos intersecciones. Perdón. Nos hubieran dado estas dos intersecciones que están acá. Entonces, este es el LGR. Aquí lo único que quiero que veamos es que la ganancia en todos estos puntos es igual a 0. Como yo no me he colocado exactamente en el lugar, dice .0035, 0.0058, ¿verdad? Porque estoy un poquito movido del lugar. Pero en general la ganancia aquí es 0, la ganancia aquí es 0. Estos son los 3 polos de la función. Ahora veamos el dibujo más
un poco más real. Aquí lo que he hecho yo es, bueno, yo quiero un sobreimpulso del 24%, entonces me muevo con el cursor, toco el punto, toco la línea azul, ¿verdad? Toco la línea azul y veo dónde encuentro ese valor de sobreimpulso. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos establecido en cualquiera de las clases que hayamos dado hasta el momento. Decimos que el valor del sobreimpulso aceptable es del 25%, ¿verdad? O menor. Entonces 23.8 es un valor aceptable. Entonces, ¿qué voy a tener yo aquí? Un polo en menos 0.817 más 1.79J para una ganancia de 2.81. Si usted se fija, yo tenía en el original tenía una ganancia de 6. Entonces ahora si yo la bajo a 2.81, voy a tener un sobreimpulso del 24% y los polos dominantes no van a estar de polo de lazo cerrado, van a estar en 0.817 más o menos 1.79J. Estos son polos de lazo cerrado. Estos que están dibujados aquí son polos de GDS por HDS. Para eso sirve el lugar geométrico de las raíces. Para que una vez que usted lo ha dibujado, usted se coloque en cualquier lugar del gráfico y usted con MATLAB puede detectar cuánto vale ahí en ese punto donde usted se coloque el sobreimpulso y si le parece, si estos son sus requerimientos de diseño. Ahora, si lo que está haciendo es un dibujo manual, entonces agarra un transportador. Y si usted quiere un sobreimpulso del 25%, calcula el chi, le calcula el coseno inverso y va a tener el ángulo. Y como decía, con el transportador tira el ángulo y con su regla mide el valor del polo complejo que le está dando eso. Imagínese que usted, por ejemplo, tiene un ángulo bien pequeño, por ejemplo, un ángulo de... Quiero ver, sería pequeño o grande. Vamos a ver. Usted tiene, por ejemplo, usted se va acercando hacia el eje real, significa que tiene un ángulo de 70, 80, digamos. Vamos a ver, el coseno de 80 es igual a 0.17, ¿verdad? Entonces usted ya se va acercando hacia el eje real. Entonces va a tirar una línea y probablemente toque los dos lugares de las raíces, el que pasa por el eje imaginario y el que pasa por los dos polos de lazo abierto. Entonces usted decide con cuál se queda en función del tiempo de establecimiento, porque el tiempo de establecimiento lo va a determinar el valor de su sigma en cada caso, ¿verdad? Entonces yo lo invito a que estudie esto, ¿verdad?, en el libro de Ogata o en el libro de Kubo y se ponga a hacer unos cuantos ejercicios allí en el MATLAB o a mano, mejor, ¿verdad?, porque entre más uno toca las cosas y se hacen tangibles para uno, pues como que uno las aprende mejor y luego ponerlas en el MATLAB para ver cómo funciona. Bueno, muchas gracias y buen tiempo para todos. Nos vemos un día de estos para platicar acerca de estos temas.